Bueno, buenos días con todos. Muchas gracias nuevamente por su participación en estos webinars que cada día están más interesantes, sobre todo en esta cuarentena que hablábamos con Juan, que yo creo que es la única forma de desconectarnos un poquito y distraernos y sobre todo aprender en estos días que estamos así. Tenemos el agrado de invitar al doctor Juan Sampaolesi, un gran amigo de nosotros, que va a hablar sobre la nueva era del láser en el glaucoma. Bienvenido, Juan. Muchas gracias por participar. Muchas gracias, Juan Carlos. Si no se escucha bien o no se ve bien, me avisan. Gracias por sacarme de mi 11º día de confinamiento, porque tengo una rutina de pintura, carpintería, jardinería y arreglos de la casa, así que esto me va a excusar por unos minutos. Bueno, la idea es hablar de la nueva era del láser de glaucoma. Esta conferencia forma parte de unas Signature Lectures, que son conferencias que hemos ido preparando con el cuerpo de fellows para mostrar realmente cosas nuevas y si realmente cambia lo que veníamos haciendo o no. Y para nosotros es realmente un cambio de paradigmas en lo que es el láser en glaucoma. Hasta hace poco hacíamos, hasta hace unos años, pocos láser. Y realmente vamos a repasar cosas generales. La clase es solo de láser, pero vamos a ver un poco de idiotomía, de idioplastia, de superficie ocular con el IPL, del SLT, que hoy quizás es, por lo menos para nosotros, nuestro caballo de batalla, nuestra mano derecha, y también el gran cambio que hubo secundario al SLT después de lo que es el láser subciclo micropulso, la termólisis o la fotocoagulación transescleral, y por último el CLAS. O sea que tanto en consultorio como en quirófano ha cambiado totalmente, y el láser, fíjense que estamos usando 8 láseres distintos en la actualidad. Básicamente el normograma, que no lo vamos a repasar completamente, pero recordar que vamos a tener básicamente los glaucomas de ángulo abierto y los cierres angulares como un exponente anatómico. Nosotros tenemos que saber que cuando el bloqueo es funcional, es decir, el ángulo no está pegado, hago la mayor indentación y es positiva, en estos pacientes, si tienen cataratas, si ya no son présbitas, podemos hacer una FACO refractiva perfectamente. Pero en aquellos pacientes que son jóvenes, con medios claros, que todavía no son présbitas, es donde realmente hacemos una idiotomía, o si es un plató, un pseudoplató, haremos una idioplastia. Y cuando esto sea negativo, los bloqueos ya sean orgánicos, en esos casos, cuando es reciente, tratamos de despegar el ángulo, o sea, si esto tiene menos de 3 meses, y hacer una facogoniosidequelisis, pero muchas veces vamos a asociar la facofiltrante o facociclodestrucción, que hoy se está llevando el 70-80% de la cirugía. Y de la misma manera, como un paneo general, este es nuestro ritmo de tratamiento a partir de 2019, siempre que podemos, y siempre que no esté formalmente contraindicado, tratamos de comenzar con un SLT. Es decir, antes empezamos siempre con terapia médica hipotensora, ahora toda la terapia médica hipotensora pasa realmente a una segunda línea. Lo vamos a hablar cuando hablemos de SLT. Luego hacemos las cirugías no perforantes. Las cirugías filtrantes hacemos, pero hacemos realmente pocas. Hoy de una lista de 10 o 15 pacientes, un martes, o hacemos una trabeculectomía o no hacemos ninguna. Hemos disminuido el 90% la implantación de dispositivos valvulares desde el advenimiento de la ciclodestrucción. Entonces realmente esto impacta en cómo empezamos la terapia, cómo la seguimos, cómo tratamos de evitar esa cirugía filtrante si no es absolutamente necesaria. Y la ciclodestrucción, como digo, se lleva gran parte de la cirugía quirófano, y además ha cambiado totalmente el approach de lo que es los glaucomas pediátricos, donde pasó a ser nuestra terapia de primera línea. Recordar básicamente que cuando tenemos un cierre angular siempre hay que descartar un glaucoma secundario, por ejemplo el caso de la pseudofoliación, donde un 33% llevan un cierre angular. Entonces nosotros podemos hacer una idiotomía, pero a ese paciente después le podemos hacer una SLT o una idioplastia o hacer una cirugía combinada, pero siempre descartar el componente crónico además del componente de cierre angular. Vamos a ver brevemente lo que es idiotomía. Todos conocen la técnica, los factores de riesgo, los pacientes hipermétropes, los ataques subclínicos y básicamente lo que es la anamnesis dirigida, ¿no? Cuando tenemos a estos pacientes, ver si son hipermétropes, si tienen cefalea, si tienen náuseas, si tienen visión de halos, porque esto es un condicionante anatómico que va a hacer que 10 años después estos pacientes lleguen como un glaucoma agudo.
Arriba tiene un OCT, prehiposidotomía, abajo tiene el Angelic, que esto lo podemos hacer todos en la lámpara de hendidura, pero cuando vemos un Angelic así positivo, siempre poner el gonioscopio y buscarlo. ¿Por qué? Porque la iridotomía es de lo más sencillo que podemos hacer. En la izquierda espero que puedan ver un video, este está tomado con el ion en el láser, y fíjense en alta resolución cómo sencillamente poniendo un poquito de pilocarpina previa se puede hacer una iridotomía, y esto cambia definitivamente el pronóstico visual de estos pacientes. Es decir, que el cierre angular es un predisponente anatómico, y si lo encontramos a tiempo antes de que haga su glaucoma agudo, va a ser la diferencia para el resto de la vida de ese paciente, que no va a tener glaucoma. Le vamos a ver ampliado la cámara o le vamos a hacer una FACO, depende del paciente que tengamos. Recordar que lo más peligroso de una iridotomía periférica es no haberla realizado. O sea, es muy difícil que se complique, y acá, aunque sea ante la sospecha, nosotros tratamos de actuar antes que la enfermedad. Juan, una pregunta. Sí. Por ejemplo, en este caso, el anterior, que ahí tienes dos tipos de iris, dos tipos de pigmento, ¿no es cierto? En este pigmento de iris más oscuro, ¿con qué parámetros empiezas, no? Porque yo empiezo generalmente con parámetros bien altos, porque son estromas bien gruesos, ¿no? Ahí pones de 1 a 1.5 millijoules. Sí, en general hacemos hacemos un milijoule en general, y yo te diría, cuando es muy pigmentado y eso, bueno, vas a tener que usar un poco más. En los iris claros es muy fácil hacerlo, pero vamos fijando. Generalmente el aparato arranca en un milijoule, y de ahí ya sabemos que en el de la izquierda vamos a utilizar más, y en el de la izquierda más, y en el de la derecha menos. Ajá, perfecto. Ahí quedó algo marcado en la pantalla, no sé si es un iPad o algo, que quedó yo tengo una raya, pero bueno, no sé si se ve. Sí se ve, sino que muchas veces por error lo empiezan a marcar. Ok. Bueno, la iridotomía periférica o iridoplastia es muy parecido a lo que vimos recién, pero este es el dibujo de Wallace Allward, es una de las personas que más hace gonioscopía en Estados Unidos. Y esto hace años lo llamamos ángulo abierto de entrada estrecha, porque si ustedes se fijan bien, el ángulo está bien abierto en el centro, pero hacia la extrema periferia de la cámara se hace realmente estrecho. Entonces, en realidad, este es el más peligroso. Este es un cierre angular que aparece en gente joven, es por el adelantamiento del cuerpo ciliar, y abajo ven la maniobra de indentación, donde se ve esa M, ¿no? La caída del ángulo en el surcus, y después otra vez cómo se levanta, y eso es característico. Estos pacientes son más jóvenes, quizás no son tan hipermétropes, y es los diagnósticos que se nos pasan más frecuentemente. Esto es muy importante, localizarlo, encontrarlo, hacer la anamnesis, y como vemos, hacer una iridoplastia es algo complejo. Se ve acá, abajo a la derecha es muy importante que el consenso, y esto ya lleva muchos años, por consenso mundial en estos pacientes hay que hacer la iridotomía y hay que hacer la iridoplastia, y no seguir la vieja escuela de hagamos la iridotomía y si bloquea hacer la iridoplastia. ¿Por qué? Porque tiene un mecanismo mixto. Esto va a ser bloqueo pupilar y bloqueo angular. Entonces es demostrado, y hay consenso, que una iridoplastia y una iridotomía en la misma sesión en ambos ojos es lo que suele dar una solución real a estos casos. Y otra vez, igual que en el cierre angular, si ustedes hacen esto antes de que tengan el glaucoma agudo, le van a hacer la diferencia al paciente. Acá podemos ver a la izquierda, arriba, la meseta, el iris plató, sobre el margen izquierdo, tocando en el margen derecho, casi posicionado, y fíjense, después de la iridotomía y la iridoplastia, no es que abre una maravilla, pero por lo menos compra un montón de tiempo. Acá lo podemos ver abajo, la gonioscopía, como no se ven los elementos, y luego la iridoplastia y la iridotomía se ven perfectamente bien. Este es el aspecto que tiene el paciente, con una pequeña iridotomía hecha y toda la iridoplastia hecha en la periferia. Está viendo tu cara. ¿Sí? Juan, qué pena, Juan. Sí. Hola. ¿Se ve la pantalla? Sí, la pantalla sí se ve. Solo se ve tu cara, pero no se ve la charla. Ok, yo tengo puesta la charla aquí, pero vamos a ponerlo un segundito. No, a ver, permítame. Lo que pasa es que para Juan Camilo tiene que dar clic al revés sobre el recuadro de arriba para que se pueda ver la pantalla. La pantalla está bien.
O sea, yo estoy viendo la pantalla del doctor Sampaolesi. Solo tiene que dar clic en el recuadro para que se cambie y pueda ver la pantalla. Si quieren comentar algo por el chat. Gracias. Ok, bueno, como les decía entonces, esa es una muy buena salida. Como son pacientes jóvenes, en general la técnica de indicación va a ser la de la láser combinada de iridotomía y iridoplastia, pero también hay muchos pacientes que llegan a edades mayores, que ya tienen más de 50 años, y entonces acá podemos ver bien un plató fáquico y arriba un cierre angular fáquico primario, y cuando vamos hacia abajo, obviamente en estos pacientes, si el cierre es funcional, la FACO, y generalmente la FACO refractiva va a ser realmente una solución fuera de serie, porque además de abrir el ángulo en forma definitiva, fíjense el pre y el post quirúrgico, cuando ustedes, estos pacientes son pacientes hipermétropes altos con muy baja agudeza visual y realmente uno les cambia la vida hoy. Inclusive en algún caso se puede mejorar mucho la agudeza de lejos y la agudeza de cerca. Siguiendo por superficie ocular, vamos a hablar del IPL, que en realidad es una luz intensa pulsada, en realidad no es un láser, pero... Produce the lipid layer of the tear film and Todos deberían apagar los micrófonos para Hay que poder apagar los seguir. micrófonos. Como les decía, la IPL cambia porque para nosotros lo que era superficie ocular, realmente hacer un diagnóstico preciso. Y si se fijan ustedes las imágenes de abajo, que son mamografías obtenidas por infrarrojo, hoy se ve perfectamente la disfunción glandular. Y no hay que olvidarse que usamos cloruro de zirconio todos estos años. O sea, cuando ustedes hablan con alguien que hace superficie ocular, le va a decir, mira, la población normal lleva de un 8 a un 10%, pero en realidad los pacientes multimedicados llegan a ser el 80%, o sea, 8 de cada 10. Y de ellos, un 70% lo son por disfunción glandular. Es decir, que realmente, si podemos mejorar la excreción de esas glándulas, entonces vamos a tener otra vez ese film y evitar el ojo evaporativo, el ojo seco evaporativo. Para nosotros en este aspecto, este es un consultorio donde tenemos a la derecha el queratógrafo de Oculus 5 y sobre la izquierda la luz pulsada. Entonces, uno puede hacer un buen diagnóstico con la queratografía, entonces podemos hacer un buen tratamiento con el otro. Ahí van a ver los videos de cómo se aplica. La técnica es ultra sencilla, son 5 a 6 disparos sobre los párpados en ambos ojos. Hay que hacer unas 3 sesiones, pueden ser 4. Y este es un tratamiento donde si ven los James Ryan Report abajo, que nos muestran exactamente cómo está el ojo seco, la condición sine qua non es que la mamografía esté disminuida. Si eso es así, realmente a estos pacientes le cambiamos una cosa que parece sencilla, como es la enfermedad muscular, pero que hasta ahora en realidad no le podíamos dar una solución realmente definitiva. Acá tenemos los típicos ojos que vemos. Fíjense nosotros hoy usamos terapéuticas máximas médicas toleradas de 4 medicaciones, y arriba tienen, por ejemplo, la asociación de Dotravis y Brinza. Están las 4 drogas, pero con VAC. Entonces, y el poliquad. Fíjense lo que es el típico ojo con 4 medicaciones. Esto obviamente hace que el paciente no tenga compliance. Y si ustedes ven el ojo de abajo, con las nuevas medicaciones, que son preservative free, sin ningún conservante, entonces ese es un ojo que el paciente puede tolerar. Entonces la idea es hoy vamos a empezar con el SLT, que es lo que vamos a hablar ahora, y después vamos a tratar de utilizar drogas sin conservantes, como para preservar esa cirugía, para cuando llegue una cirugía incisional, tenerla lo mejor posible. Hablamos entonces del SLT. Para nosotros, como les decía, esta es la herramienta más utilizada en nuestro consultorio. Lo hacemos para el inicio del tratamiento de glaucoma o en algún estadio donde tengamos que lograr una presión mejor. Este es el estudio Light. Les diría que aprovechando la cuarentena, aprovechen. Esto se publicó el 9 de marzo del año pasado y es el primer multicéntrico randomizado prospectivo, hecho sobre 700 pacientes, donde a la mitad los pusieron en medicación y a la mitad con láser. Y es el primer estudio que muestra que 5 años después, todos los pacientes del estudio Light, a los que se le hizo láser, estuvieron mejor. ¿Qué quiere decir eso? Eso es la llave para que FDA, EMEA y muchos lugares en el mundo autoricen ya desde hace tiempo al SLT como first line, como primera línea, inclusive antes de la terapia médica.
¿Por qué si esto es así? Porque es más económico. Es decir, los países del mundo comprendieron que esta es una opción que, por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, Chile, tienen SLT en los hospitales, porque el Estado no quiere pagar la medicación, que es más cara. Esto es más seguro solamente por los efectos adversos de las medicaciones. Esto, sobre todo, no depende, perdón, se fui yo, de la compliance. Y eso es muy importante porque los pacientes, como saben, con ese ojo rojo que vimos, con 3 drogas, el 72% no utiliza la medicación. ¿Por qué? Porque le hacemos más molestia le causamos nosotros que lo que hace el tratamiento. Entonces aquí el SLT saca la compliance totalmente, es decir, tiene una efectividad muy alta por eso. Obviamente la calidad de vida del paciente es mucho mejor. Este estudio que estamos haciendo en auxiliar con Azora Blanco ahora muestra que los pacientes progresaron menos anátomo y funcionalmente. ¿Qué quiere decir? Que realmente todos estuvieron mejor. Nosotros estamos haciendo, comenzando a hacer un estudio con otros centros donde damos un iCare Home y les hacemos tomar la presión a 24 horas. Y definitivamente, al parecer, los pacientes con SLT tienen menos fluctuaciones diarias que los pacientes con las terapias médicas máximas. Obviamente no tenemos los efectos adversos de la medicación, los pacientes llegan con una cirugía mejor, y una cosa que mucha gente no la dice, pero es una realidad, esto es más rentable para el oftalmólogo y es menos rentable para los laboratorios, por lo cual no vamos a ver muchos laboratorios auspiciando charlas de láser. Esta es una animación de cómo funciona sobre la derecha y a la izquierda estamos haciendo con lentes Healthstrite, usamos el HGA1, que nos deja visualizar perfectamente el trabeculado. Esto tiene spot fijo, no tiene magnificación. Entonces, si recuerdan lo que hacíamos LT, había que pegarle exactamente a la parte pigmentada del trabeculado. En este caso se le dispara directamente, se deja un lugarcito de por medio. En general nosotros hacemos entre 90 y 100 disparos, hacemos siempre que se pueda los 360 grados para sacarle el máximo de eficacia, y con eso las disminuciones de la presión van entre el 30 y el 40%. Está bien relatado y escrito en la literatura que si son los pacientes vírgenes de tratamiento tópico, sobre todo prostaglandinas, la efectividad es aún mayor, llegando en algunos casos al 50%, y cuando nosotros hoy tenemos un paciente, típicamente el padre o un colega que lo trae y dice, mira, papá tiene 40 o tiene 36 y hazle una trabeculectomía, y ese paciente tiene un campo visual normal. Entrar a hacer una trabeculectomía sería un desastre. O sea, ese paciente nunca se va a querer operar el otro ojo, como saben, y nunca va a estar satisfecho. Entonces, a estos pacientes hoy cambiamos. Hoy le hacemos una SLT. A estos pacientes les ponemos 4 drogas. Obtenemos reducciones del 60 al 70%. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un diagnóstico precoz, entonces vamos a tener una respuesta muy buena y esos pacientes no tienen que ir a cirugía. Acá tenemos cómo trabaja sobre los cromófobos, el láser, cómo libera las citoquinas y toda la respuesta inflamatoria, que va a ser el efecto reductor de la presión intraocular dentro del conducto. Acá tenemos una curva que la reproduje Quigley y la actualizamos nosotros. Estos son 5 años, y cuanto más arriba se va la curva, más campo visual pierde el paciente. Fíjense lo que pasaba con la terapia médica ante las prostaglandinas. Casi todos perdían el campo visual y se quedaban ciegos. Con el ALT era un poquito menos peor que la terapia médica. Con la terapia de 3 drogas se logró reducir bastante. Esto es por el advenimiento de las prostaglandinas, ya estamos hablando hace 20 y pico de años, pero lo más interesante es que si yo uno el SLT con el esquema de 4 drogas, logro esta curva acá, que quizás me digan no es tan distinta a la de arriba, pero fíjense que la de abajo es la curva que obtenemos con el tratamiento quirúrgico de inicio. Es decir, que si lo mejor es la curva abajo, donde se pierde menos campo visual, si hacemos un diagnóstico precoz a tiempo, hacemos el SLT y le agregamos nuestro armamento de drogas, de 4 drogas, entonces es casi como si hubiésemos operado a ese paciente al inicio, obviamente con un riesgo mucho menor. Y esto nos muestra que si se hace diagnóstico a tiempo, podemos hacer un tratamiento muy, muy seguro, casi de un 100% comparado con cualquier tratamiento quirúrgico, y que funcione muy bien. ¿Alguna duda hasta acá, Juan Carlos, o vamos a la parte quirúrgica? Hola. Juan Carlos, ¿se escucha bien? ¿Se escucha ahí? Se escucha muy bien, doctor. Si gusta, continuamos en lo que el doctor Juan Carlos vuelve.
Entonces, vamos a ir a la parte quirúrgica, donde realmente, como dijimos en la parte de consultorio, también hay un cambio de paradigma. Y como decía Albert Einstein, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Hasta ahora toda la cirugía de glaucoma se ha dirigido a abrir un tapón para que salga el líquido. Es decir, abrimos vías de drenaje para disminuir la presión intraocular, teniendo bien en claro que lo más común es que el cuerpo cicatrice y que esas vías se cierren. Entonces usamos los antimetabolitos, los anticicatrizantes, pero en realidad la fisiología del cuerpo humano hace que esas vías se cierren. Entonces, cuando los pacientes nos preguntan un poco, ¿esa cirugía puede fallar? No, esa cirugía va a fallar, pero es cuestión de tiempo. Bueno, el cambio de paradigma está acá en no abrir vías de salida, sino cerrar un poco la entrada, por eso la imagen del grifo arriba a la derecha, y eso es lo que hace un poco la ciclodestrucción. Las dos modalidades de todos los láseres del mercado son el subciclo o el micropulso y la termólisis o la fotocoagulación del cuerpo ciliar. Obviamente el láser subciclo va a ser para glaucomas de inicio y la termólisis va a ser para glaucomas más avanzados en general. Esta diapositiva la conocen todos y que no hay evidencia de destrucción del daño con el subciclo. Sí hay evidencia en ojos que se han trazado con marcadores de que hay mayor circulación a través de la vía escleral. O sea que había una microablación allá. Pero no se puede ver en la anatomía patológica ni en la UVM, y sí se puede ver en la ciclodestrucción como realmente hay evidencia de destrucción del cuerpo ciliar. ¿Cómo es el protocolo del tratamiento con el subciclo o el micropulso? Se van a tratar siempre los 360 grados. Van a tener que hacer 8 pasadas de 10 segundos en el hemisferio superior y 8 pasadas de 10 segundos en el hemisferio inferior. Los parámetros son similares, usamos siempre 2 watts. ¿Y qué quiere decir micropulsado o subciclo? Quiere decir que vamos a tener un data cycle del 31.3%, es decir, vamos a usar muy poco láser del tiempo total. Explicándolo de otra forma, de cada 2 milisegundos, 0.1 milisegundos se va a disparar el láser y 1.9 no, o sea que una 20ª parte va a ser el tiempo de exposición lo que se aplique. Siempre lo aplicamos en 360, como dijimos, no sobre dispositivos previos, tratamos los 4 cuadrantes, 180 grados arriba y 180 grados abajo. Ahora vamos a ver un video. Ahí tienen el video, este es un glaucoma de la faquia, de un niño. Y fíjense, bueno, está áfaco el chico, hay algunos restos que se llegan a vislumbrar en el resto del borde pupilar, y esto se pasa muy fácil a 3 milímetros del limbo. Existen marcas que tienen un distanciamiento, no lo pueden marcar ustedes con un compás, pero básicamente lo más importante de esta técnica es transiluminar. Yo les aconsejo que tengan un transiluminador, sobre todo en los glaucomas congénitos y en los pacientes muy miopes, el limbo puede estar mucho más atrás de lo que pensamos. Entonces es un minuto con cualquier transiluminador que tengan y chequear dónde está la maniobra de Minsky y la sombra atrás. Fíjense que yo no soy muy amante de los mix, pero somos cada vez más en el mundo, y este es Robert Necker, que dice que en realidad los mix, que son muy buenos en seguridad, pero no tan buenos en eficacia, o sea, tienen muy baja eficacia, el subciclo realmente fits in, y se tiene un buen lugar acá. Y realmente, si uno lo piensa, este es un mix accesible, barato y de bajo riesgo, y mucho menos peligroso que cualquiera de los otros en los que realmente hay acceso a la cámara anterior. En el protocolo de ciclodestrucción va a ser parecido, no hay que tocar hora 3 y hora 9, ya estamos hablando de un glaucoma más avanzado, y básicamente vamos a usar los 2 watts, solo que el tiempo de exposición sí va a ser del 100%, no hay data cycle, no es micropulsado, y lo vamos a hacer a 1 milímetro limbo. En el otro estamos tratando pars plana, y acá estamos tratando cuerpo ciliar. Esto se va a poner en puntos distintos, vamos a hacer en el primer tratamiento 7 o 14 puntos, con 1 o 2 cuadrantes, y nos vamos a dejar el tercer cuadrante, que generalmente es el nasal superior, para un segundo tratamiento en el futuro. Hay reglas generales que lo hacen muy importantes, que es 1 o 2 cuadrantes por tratamiento. El máximo por tratamiento podría ser 3 cuadrantes, pero hablamos con pacientes con 60 o 50 milímetros de mercurio, 4 drogas y 500 miligramos de acetazolamida, es decir, casos muy, muy especiales. Si no, la idea es hacer 1 o 2 cuadrantes inferiores y luego hacemos un superior, siempre a 1 milímetro del medio y respetando un cuadrante que no lo vamos a usar. Si a ustedes les parece mucho
lo de tratar 180 grados inferiores, por ejemplo, en realidad no lo es porque ustedes están dando un punto sí y un punto no, un punto sí y un punto no. ¿Qué quiere decir? Que en realidad, al hacer dos cuadrantes inferiores, voy a estar haciendo destruyendo el 25% del cuerpo ciliar y no el 50%. Y esto es muy importante porque es lo que nos deja garantizar que el resultado va a ser muy bueno, pero que no vamos a tener hipotonías mantenidas en el tiempo y que no tengamos ningún caso de tisis bulbi ni hipotonía prolongada con esta técnica. Nunca realizamos los 4 cuadrantes, no se realiza sobre cirugías ni dispositivos anteriores. Y también es necesario transiluminar para que tengan ustedes el OK y escuchen el plop cada vez que lo activen. Ahí vamos a ver un video. También es un glaucoma de la facta. Y fíjense, ahí se va aplicando 1 milímetro el limbo, ven la marquita que va dejando porque hay que hacer una indentación, y van a escuchar característicamente un plop, que es lo que los americanos llaman efecto popcorn, que nos dice que estamos en la potencia que tenemos que estar y que estamos en el lugar donde tenemos que estar. Fíjense que ahí parecerían más de 1 milímetro y es porque transiluminamos antes y marcamos dónde estaba el cuerpo ciliar en este chico. Estos aparatos vinieron al mercado mucho por la parte de subciclo o micropulso, y en realidad nosotros publicamos, y esto fue hace ya 1 o 2 años atrás, o 3 ya, ¿cómo pasa el tiempo? El subciclo a la izquierda, y la verdad que la curva que tenemos es una curva que se mantiene más o menos 6 meses en el tiempo y luego la presión va a subir. O sea que lo usamos para una embarazada, lo usamos para un chico hasta que se pueda operar, etcétera, o para glaucomas de inicio. Por ejemplo, es una excelente técnica para asociar una FACO en un paciente que usa una medicación y la queremos sacar. Pero otra vez, la indicación es muy parecida a la de Parkinson. En cambio, si ven la imagen de la derecha, la curva de ciclo de destrucción son todos pacientes que están entre 5 y 50 milímetros con acetazolamida, con 4 drogas, y realmente un año después los pacientes están todos entre los 10 y los 15 milímetros de mercurio. Esta es una baja que se va a mantener el tiempo, lo cual es lógico porque es una ciclodestrucción. Es un poquito menos efectiva en los niños porque hay cierto grado de ciclo de regeneración que no hay evidencia en los adultos. Pero el tratamiento realmente, cuando falló 1 o 2 cirugías en el adulto, hace una diferencia brutal. Una última cosa sobre ciclodestrucción. Es muy importante tener en cuenta que cambió tanto que a nivel mundial, en los centros más especializados, se está usando como terapia de primera línea en los glaucomas de la infancia. Es decir, que ahora hicimos un bebé con 40 de presión y antes de hacer una trabeculotomía, una trabeculectomía o hacer una válvula, nosotros hacemos 1 o 2 ciclodestrucciones antes. ¿Por qué? Porque el ojo no se va a inflamar, el ojo solo se va a inflamar, que es el mecanismo de acción. No vamos a tener ninguna complicación tipo tisis bulbi, ni coroides, ni desprendimientos de retina, ni se va a poder infectar por los antimetabolitos. Y los trabajos de alemanes y americanos muestran que 5 años después de haber aplicado esta cirugía como primera indicación otra vez en la población pediátrica, el 67% de los casos regula la presión sin necesidad de ir a una cirugía incisional con todos los riesgos que esto lleva. O sea que si bien lo usamos en adultos, en los chicos es donde hacemos una enorme diferencia. Juan, una pregunta en micropulso, Juan. Sí. ¿Cómo son tus parámetros ahora después de 1 año? Conversamos de esto hace 1 año y vi que tus parámetros estaban más o menos en 80 segundos de tratamiento por hemisferio. Exactamente. ¿Cómo está tu experiencia ahora? ¿Has subido los parámetros? ¿Sigues igual? Por ejemplo, en el trabajo que publicamos con Gripo, que es el de la izquierda, habíamos notado comentando un poco los parámetros podía mejorar. La verdad es que nosotros usamos mucho más la ciclodestrucción que el subciclo, el micropulso. Entonces, en realidad estamos usando esos parámetros. Uno puede aumentar un poco y de hecho ahora hay unas sondas nuevas que transmiten mucho mejor el láser y esas sondas las estamos utilizando con menos energía 1. O sea, empezamos en 1.2 watts y lo vamos subiendo. Pero bueno, la idea es que básicamente yo diría que de 10 procedimientos láser nosotros haremos 8 o 9 ciclodestrucciones y 1 o 2. Ahí detuve, tenía que detener el video. Ajá, pero por ejemplo, ahora tengo la oportunidad, bueno, por mi hermano Lucho, de que tiene muchos trasplantes de córnea. Tú sabes que antes de toda esta tecnología, pues nos íbamos de frente a un dispositivo de drenaje, ¿no es cierto?
pero ahora les doy la oportunidad a los pacientes a hacerles un micropulso previo. A estos pacientes les estoy colocando unos parámetros más o menos de unos 180 segundos por hemisferio. Y al menos hasta ahora tengo muy buenos resultados. Estoy evitando que se vayan a un dispositivo de drenaje. Mira, yo no lo puse en la clase para no largarla, pero nosotros estamos haciendo el comparativo y te digo que la experiencia de la mayoría de los especialistas de córnea más conocidos de acá, tanto con los trasplantes endoteliales como con otros, que hacer un micropulso, si es un glaucoma de inicio está perfecto, y si no hacer una ciclodestrucción si el glaucoma está más avanzado, pero se va a convertir sin duda en técnica de elección, porque el trasplante por sí pierde fisiológicamente más células que la córnea original, que el endotelio original, y los tubos dan una pérdida de células, y esto búsquelo en la bibliografía porque es increíble, del 22% anual. Es decir, que cualquier córnea que ustedes pongan, la mejor, con la mejor técnica, en 5 años no tiene córnea y va a un retrasplante este paciente. Entonces le bajo la presión, le pongo el tubo y le arruino la córnea en 5 años. Entonces, si ustedes ven las tasas de pérdida de células endoteliales, de la ciclodestrucción y del micropulso, son menores al 5% en 2 años. Es decir, que bajamos 8 veces la cantidad de células endoteliales. O sea que la opción que comentaste es excelente. Juan, hola. Perfecto. ¿Me escuchas? Sí, claro. Juan Luis, izquierdo. Mira, sí, lo que pasa es que justamente eso, mira, mis trasplantes quedaban lindos y de ahí entraban ustedes a colocar esas válvulas y nos mataban los trasplantes en 4 a 5 años. Lo peor es, ¿saben qué? Es todas las cuestiones que hemos visto, no las malograban todas, pero bueno, toda la parte de complicaciones endoteliales que hemos tenido es definitivamente relacionadas a válvulas. Entonces mucha gente nos pregunta, oye, pero escúchame, es que la válvula la pongo más posterior, no está tan pegada a la córnea, pero en realidad luego de evaluar, la pérdida de zonas endoteliales no es tanto la proximidad del tubo hacia el endotelio, sino la inflamación crónica por el transporte de proteínas a través de la válvula. Hay un estudio en Arbo que salió de eso, ¿sí? Y entonces, como te decía Juan Carlos, hace ya un tiempo comenzamos a trabajar en esto y evitamos en todo lo posible válvula en pacientes con trasplantes. Ahora, como quizás alguna sugerencia de parte nuestra de córnea para glaucoma es, donde vean trasplante, traten de evitar cualquier procedimiento, ya sea invasivo, en este caso válvula, ¿sí? La pérdida es inmensa, como tú has referido, de 18 a 22% año, en el mejor de las córneas, igual. Y otra de las cosas que hemos visto, sí, es de que controlan muy bien con otros procesos ciclodestructivos como lo están haciendo, el pérdida endotelial realmente es baja en esos casos. Mira, para que tengas una idea, nosotros veníamos poniendo, y somos de los que más válvulas ponemos, válvulas de Ahmed, luego llegamos a poner algunas de Barbel en alguna época, la que más nos gustaba era Ahmed, y hemos puesto también de Molteno de tercera generación. Desde el advenimiento de la ciclodestrucción y el subciclo, yo te diría que de poner 20 o 30 válvulas al año, como mínimo, el año pasado he puesto 1 o 2 válvulas, y este año espero no poner ninguna. Es decir, ahora lo vamos a ver en el cierre, pero todo caso donde el ángulo esté distorsionado, o pegado, o sinequiado, donde la vía clásica de salida, la trabecular, esté dañada, es una muy buena idea ciclodestruir y no poner nada dentro. Cualquier cuerpo extraño que pongan va a disminuir el número de células. Y estos trasplantes yo creo que son los primeros que vamos a ver progresar durante una década o 2 con un pronóstico mucho mejor. Así es, sí. Juan. Sí. Juan, ¿escuchas? Gustavo. No hace falta que aclares porque esa voz la conoce toda América. Gracias. Veo que tú más estás haciendo ciclo de destrucción que en micropulso. En el video no pude apreciar bien si también usas la interfase líquida en la ciclo de destrucción, así como en el micropulso. O sea, ¿usas algún gel viscoelástico, silocaína, algo como interfase líquida cuando haces ciclo de destrucción? No hace falta, pero eso depende del equipo que uses. Al principio, cuando teníamos el equipo de Iridex, tiene una puntita que indenta bastante,
Y entonces cuando la vas rotando, mucha gente que usa el IDEX tiene eso de que tengan una hemorragia o tracción en la conjuntiva. Entonces, en ese caso, sí usamos un viscoelástico de la misma sesión quirúrgica que va a ser de uso externo y lo desliza mejor. En el caso de las ondas del Supra 810 directamente no tienen ese problema, entonces puedes desplazarte o hacer la indentación perfectamente sin necesidad de una interfase. Sí, yo he tenido la misma experiencia. Primero empecé con el Iridex y tenía muchas hemorragias subconjuntivales, muchas. Y de ahí me cambié a al Quantel, y realmente es atraumático, ¿no? La punta es súper romba, súper noble. Si se fijan en los videos de todo el grupo Iridex, van a ver que siempre hay sangre, hay manipulación de conjuntiva, entonces empezamos a hacer una cirugía que es mínimamente invasiva en algo que realmente los videos empiezan a ser feos. Y como vieron los videos de los niños, imagínense devolverle el padre a un niño. A veces viene la gente aquí de otro país con su válvula lista, porque el médico lo manda con la válvula de Ahmed. Digo, mira, vamos a intentar hacerle 28 segundos, 14 puntos, 2 segundos cada uno, con láser y nada más. Y esos chicos los ves 2 años después, si venían con 30 y vienen con 10 a la sesión, con su cristalino, perfectamente, y parece que no le hubieras tocado el ojo, ¿no? Entonces esto es una cirugía que cambia realmente, y ni hablar los riesgos que tendría una válvula. Nosotros operamos mucho recién nacido, imagínate en 10 años lo que le va a pasar a esa válvula. O va a ser la córnea, o va a ser el endotelio, o va a ser el cristalino, porque los chicos se tocan el ojo, o va a ser una extrusión. Acá no te pasa nada de eso, no existe, no está descrito. Que, o sea, en Claro, congénito tú te vas la de frente pregunta, a onda continua, no a micropulso. claro, sí, justamente la pregunta era en el láser de ciclo destructivo, en el cual, como dices, la sonda de IDEX, en ese caso no tiene la puntita a la que refieres, porque es como un zapatito, digamos, igual la Sí. superficie es lisa. Y la interfaz líquida, si bien es cierto, nos evita un poco estos efectos secundarios, pero las dos funciones fundamentales es la transmisibilidad del láser y que no se queme la conjuntiva. Entonces mi pregunta iba a eso. Si no tenías problemas de quemadura de conjuntiva sin interfase líquida en los procedimientos de ciclo de destrucción, de láser continuo. La pregunta iba por ahí. No lo tenemos, pero Ok. la distancia focal del láser está hecha para que justamente den el cuerpo ciliar. Es decir, que si uno, no te digo que no dispersamos un poquito de suero arriba de la superficie, obviamente, pero luego si vos lo apoyas en forma bien perpendicular, con 90 grados, viendo que no estemos de costado, que es algo muy común de observar que la gente esté a 45, a 30 grados, hay que estar bien perpendicular a la zona. Entonces, si haces eso y lo intentas bien, sabes que la distancia focal está en el cuerpo ciliar y no deberías tener ninguna quemadura de conjuntiva ni de esclera. Genial. Gracias, Juanjo. ¿Quieres que demos lo de clase y terminamos ahí con las preguntas? Excelente. Bueno, puse clase porque lo tiene Lucho. Bueno, esto la verdad que es un láser de dióxido que el fundamento que tiene es lo que están viendo acá. Abajo está, este es un fellow mío, el doctor Nicolás Becerra, ex fellow, y fíjense, los fellows hoy aprenden a hacer la PNP muy fácil, muy rápido, ya no tiene la curva de antes. Sin embargo, la mayoría de los médicos no la saben hacer. Por eso la casa sacó el CLAS, que es el láser que están viendo arriba, que lo tienen en Lima, y que permite que hagan esta cirugía en forma automatizada. Es decir, que tallen el primer flap y el láser va a tallar el segundo, va a hacer el unroofing el estrechamiento del Schlemm, y obviamente se hace completamente fácil. La idea básicamente es presentarlo, saber qué está, y si ustedes no hacen EPNP y quieren hacer EPNP, o aprenden a hacer la EPNP o se compran el láser. Este mega estudio hecho por la gente de Mermú y Greener muestra igualmente que la EPNP hecha manualmente se sigue complicando. Fíjense por qué la elegimos si es nuestra cirugía estrella. Las trabeculectomías se complican en un 42%, las válvulas en un 27%, el CLAS en un 19% y la EPNP en un 3%. Y esto es un metaanálisis de todos los trabajos publicados hasta la fecha. Como conclusiones para terminar, hablando a nivel general de todo lo que repasamos hoy, no subestimar nunca el cierre angular. Acuérdense que se lleva un 50% de la ceguera de glaucoma a nivel mundial, cuando solo es el 25% de prevalencia. Menos aún subestimar el iris plató, o sea, esto se diagnostica menos aún que el cierre angular porque es gente más joven
y porque el Angélica es malo, porque la cámara se estrecha en la periferia. Entonces, entre la sospecha, un OCT, una VM de buena definición es lo mejor. No olvidarnos de tratar la enfermedad en superficie ocular. Eso es una cosa que todos los pacientes se quejan y además es un nicho que deben explotar en su consulta, hacer una buena queratografía y proponérselo al paciente. Como dijimos, comenzar siempre que puedan con el SLT, o al menos proponerlos. Hay casos en Estados Unidos y en Canadá donde los pacientes se iniciaron con prostaglandina y después el paciente se entera que el SLT era superior y pueda decir por qué no me lo propusieron. Entonces hay que decirle que es mejor y hay que decirle que es mejor en vírgenes de tratamiento. Si no, cambiar de terapéutica médica a SLT, pasar los pacientes y tratarles la superficie ocular. Acordarse que antes de cualquier cirugía incisional, ni hablar en estos casos especiales que hablamos recién, hay que usar el láser subliminal. ¿Por qué? Porque el micropulso nos deja ahí una opción de no haber entrado al ojo, de que los chicos estén bien, y a nosotros nos ha cambiado realmente la forma de no tener complicaciones en la población adulta, en los casos especiales y sobre todo en la población pediátrica. ¿Cuándo vamos a hacer ciclodestrucción? En los ojos difíciles, en los ojos pequeños, en los ojos afáquicos, en los cierres angulares orgánicos, es decir, siempre que esté el trabeculado ya pegado en la periferia, en los glaucomas neovasculares, en los glaucomas post-cirugía vitreoretinal, en toda cirugía de alto riesgo, pensar siempre en una ciclodestrucción. Yo cuando viene un paciente que perdió el otro ojo en una expulsiva y por eso me viene a ver a mí para el segundo, pienso siempre en hacer algo que no sea lo mismo que le hicieron el otro ojo. Y acuérdense, y el artículo es muy bueno, el de la academia, Small Eyes, Big Problems. O sea, siempre que esté enfrente a un ojo chiquito, hay que tratar de eludir o evadir la cirugía penetrante a toda costa y si no ver las consecuencias. Y por último, si no saben realizar PNP, o pueden aprender a hacerla o pueden adquirir el CLAS, que es el que les deja hacerla. Pero es una cirugía de la que creo que no hay que quedarse afuera y cuando hay que ir a la cirugía incisional realmente hoy para nosotros es un gold standard. El mensaje para llevarse a casa es que se queden en sus casas. Así que muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias. Muchas gracias por tu exposición, que está súper, súper buena. Por favor. Quería preguntarte acerca de unos puntos. Por ejemplo, en el SLT nos mostraste un lente que es el Segal, que me encanta. Desde que lo vi, cuando lo presentaste, lo adquirí y tengo muy buena experiencia en fotos y tengo muy, muy buena experiencia al realizar el SLT, que baja el factor del láser, más o menos 1.5. Con este lente, a comparación de otros lentes, ¿cómo son tus parámetros? Mira, nosotros usamos este lente específicamente. Yo te diría que vendí 8 o 10 lentes de gonioscopía, solo uso el CGA, porque hay que entender algunas cosas. Es el lente Goldman mejorado por Russell y Fanhauser. Fanhauser es el que creó el campo visual, el Jack Laser, el Visco. Entonces, este es un lente hecho exclusivamente para trabeculoplastia selectiva. Entonces es un lente de cristal, no es de plástico. Eso hace que concentre mejor la energía y que a la rotación del lente no tengas dispersión del foco. Entonces hace que realmente la energía vaya donde tiene que ir. Y como vos bien decís, usamos mucho menos, usamos 0,4, 0,5, 0,6 milijoules, ya tenés burbuja en la mayoría de los pacientes. Y eso nos deja ser más precisos, utilizar menos energía y tratar los 360 grados. Muchos americanos no hacen 360 y hacen 180, porque te dicen, mira, tengo reacción plástica con reacción en cámara anterior y pseudohipopia. No, eso es un sobretratamiento. Entonces este lente nos deja usar mucha menos energía, ver mucho mejor el procedimiento, como nos deja ver mejor todas las gonioscopías. Entonces yo creo que, si bien el láser es fundamental, nosotros usamos el que está en la primera diapositiva, porque tiene el SLT, el JAG, y tiene el Ligrin en patrón al lado, todo junto. Entonces realmente nos da mucho resultado. Pero si además utilizas este lente, el resultado en todas nuestras publicaciones y en todas las europeas es siempre superior. La baja de presión es mejor que la de los trabajos de lente latina. Así es. Y otra acerca del ACLT, ¿no? O sea, ahora el ACLT, o sea, lo que normalmente hacemos es, en el momento del diagnóstico, darlo en primera línea, que es lo que hago, y fuera de eso, reemplazo del fármaco, pero también tengo una muy buena experiencia después de cirugías. Por ejemplo, después de canaloplastías o después de una FACO-SP, les realizo este SLT y otra vez vuelvo a unas presiones controladas por muy buen tiempo.
¿Tú estás realizando el SLT también después de cirugías? Mira, esto es como un secreto de cocina. Nosotros usamos el SLT ante las drogas, con las drogas, para lograr una PIO target. Y usamos el SLT muchas veces por la cirugía. Yo, por ejemplo, hago una EPNP, después le hago la goniopuntura, que la hacemos con este lente, que se hace fantásticamente bien, y pese a eso el paciente me baja 14, pero yo necesito que tenga 10. Entonces, mis propios fellows, digo, ¿qué estuviste haciendo? Le hice la goniopuntura, doctor, me bajó a 14, pero como necesitamos menos, le hice SLT en el resto. Y ojos que no ven, corazón que no siente. O sea, es una excelente indicación siempre que necesitemos llegar a la PIO target más baja, usarlo como adyuvante o a la cirugía o a la terapia médica, siempre que tengamos un ángulo que veamos al que le podemos disparar. Claro. Y en micropulso, ahí vi que haces de frente a glaucomas congénitos onda continua. ¿No les haces en ningún momento micropulso? Mira, en realidad, cuando lo que está relatado son dos cosas por la bibliografía mundial, porque nosotros cuando lo empezamos a hacer fuimos muy criticados en Argentina, por los oftalmopediatras sobre todo, pero nosotros nos basamos en trabajo de alemanes y americanos que llevaban 5 y 8 años de experiencia previa, porque dijimos, qué bueno para un niño, vamos a ver a los que lo están haciendo. Y ellos hacen ciclodestrucción, y cuando nos fallaron 2 ciclodestrucciones, ahí le hacen el micropulso después, que es bastante raro el trabajo cuando uno lo lee, pero en realidad muestra que el micropulso pasa a ser mucho más efectivo después de la ciclodestrucción. O sea que ahí tiene una eficacia todavía mayor. Pero bien podrías tratar un glaucoma congénito tipo 1, un Sturge-Weber, alguno que no sea muy refractario, digamos, con micropulso. Pero cuando son muy refractarios, como un Peters, una Niridia, un tipo 2 de aparente inserción alta del iris, en esos casos yo voy directamente a la ciclodestrucción y otra vez te digo, no tuvimos ni una sola tisis, ya llevamos 5 o 6 años de tratamiento y sigo al grupo alemán que lleva 5 años adelante nuestro. Claro. Sin embargo, hoy cuando viene a hacerse un bebito, por un estudio bajo anestesia general, los padres ya firman un protocolo de que si la presión está regulada y el largo axil, lo despertamos. Pero si ya está desregulada la presión o aumentado el largo axil, se le va a hacer una aplicación de micropulso en el mismo estudio para sacarlo del quirófano con el problema resuelto. Claro. Y ahí va mi otra pregunta. En estos pacientes, normalmente lo que hacemos con micropulso es hacerlo a 3 milímetros más o menos del limbo, ¿no? ¿Cómo ves el posicionamiento en estos congénitos? ¿Cómo le pones algún tipo de luz para ver realmente dónde está? ¿O sigue solamente los 3 milímetros? Si es un adulto, lo transiluminamos en la lámpara hendidura y marcamos un esquema de dónde hay zonas de escleromalacia o dispositivos para no apoyarlo ahí. Pero si es un niño, que no lo vamos a poder ver en la lámpara, lo que hacemos es tomar el transiluminador y ponerlo en un borde del ojo, cualquiera, hora 6, hora 9, hora 12, y transiluminar. Entonces vamos a ver dónde termina la cámara y dónde empieza el cuerpo ciliar exactamente. Donde empieza la sombra hay que ir 1 milímetro atrás con el ciclodestructor y 3 milímetros atrás con el micropulso. Eso es fundamental hacerlo, porque si no van a ver si hay retracción del iris, si hay burbujas en la cámara anterior, si no escuchan el plop, que hay algo que están haciendo mal. Porque esto bien hecho funciona perfectamente bien. Entonces la maniobra de ciclodestrucción, o cualquiera de las dos, pero con la maniobra de transiluminación es esencial. Tanto es así que hay casas que ya están poniendo los transiluminadores en las ondas, te diría la mayoría de las casas lo hacen, y si lo quieren buscar en la literatura, está descrita como la maniobra de Minsky, que es la maniobra de transiluminación para ubicar al cuerpo ciliar. Súper bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Has hecho cantotomía en los glaucomas congénitos de días para poder posicionarte bien con la luz y todo esto? No lo tuve que hacer. Y te digo, yo cambié de Iridex a Supra 810 a Quantel justamente por eso. Los americanos, para que el procedimiento sea estándar, para que sea más fácil, como todo lo que hacen, viste que tiene que ser sencillo, rápido, y entonces le han puesto ese footplate que hace que necesites un gran lugar. Y como ustedes saben, cuando les ponen un glaucoma congénito, sobre todo un recién nacido, se van a encontrar con que todo el campo quirúrgico está ocupado por la córnea, y hay un mínimo lugar de esclera. A veces ni vemos la esclera, a veces no hay lugar para una válvula. Yo con chicos con 40 y 50 de presión que aparecieron así, fue cuando tuve la idea de vamos a hacerles una ciclodestrucción
Y la sonda de Quantel mide 1 milímetro, no 4 o 5. Entonces, ¿qué hago? Eso me da lugar para correr el bléfaro y siempre tengo 1 milímetro de limbo para ponerme y hacerlo. Entonces, en los congénitos especialmente es donde esta sonda se hace mucho más fácil para utilizar porque no tiene el footplate que tienen los demás. Juan, estás comenzando a mezclar las técnicas ahora, por ejemplo, si tienes un paciente con glaucoma y catarata, de repente hacerle una FACO más micropulso. Es lo que más hacemos, te diría, sobre todo porque el micropulso compite un poquito con el SLT, si vemos el rango de pacientes y el daño y la presión target, ¿no? Pero si ese paciente es un paciente joven y no tiene catarata y todo, le hacemos una SLT, pero si el mismo paciente tiene su catarata o sencillamente tiene más de 50 y tiene una metropía importante, es un hipermétrope, y tú dices, bueno, ¿cuántas medicaciones usa? ¿Una o dos? Bueno, ¿qué hacen los americanos? Te voy a hacer la FACO o tu FACO refractiva y te voy a hacer un micropulso. Y esa es una excelente indicación para el micropulso porque tenés un campo visual normal o con mínimo daño, entonces ahí es una indicación ideal. Yo te diría que hacemos más combinadas. Sí, Pero lo antes mismo. el FACO y la micropulso, ¿con qué tiempo de distancia? En la misma sesión quirúrgica. Hay gente que lo hace antes y hay gente que lo hace después de la FACO. La inflamación no te genera problema en el postoperatorio. Porque la inflamación, mira, ahora el viernes 13, el último que trabajamos, estuvimos con el doctor Fochesato en Chajarí, en Entre Ríos, y hicimos una sesión. Y realmente los médicos estaban el sábado a la mañana viendo los operados, y si bien las ciclodestrucciones tienen un leve Tyndall con reacción en cámara anterior, que es importante, 2 o 3 cruces en algunos casos, cuando vos utilizás el micropulso, y si yo te muestro el paciente el otro día, lo más seguro es que no tengas inflamación. O sea, si la FACO es una FACO bien hecha, cortita, de 8 minutos, 10 minutos, con visco, con todo como corresponde, el paciente, la percepción es como cuando haces una FACO de PNP. Va a parecer que solo se hizo la catarata y va a ser la percepción del paciente que solo se hizo catarata. FACO Claro. con micropulso, FACO ciclodestrucción. Depende del daño. Si tienes un glaucoma de inicio, puedes hacer un FACO micropulso. En el estilo de un mix o de un SLT, ese tipo de paciente. Si yo ya tengo daño funcional y sobre todo si es avanzado, yo me voy a tirar siempre a FACO ciclodestrucción en esos casos. Porque es la chance realmente, son pacientes que necesitan presiones de 10, 12, muy, muy bajas que el micropulso a la larga no te va a dar. Oye, ¿puedo hacer una pregunta? Nosotros estamos teniendo mucha experiencia también haciendo procedimientos combinados, ¿no? Por ejemplo, una FACO más canaloplastía, pero lo que estamos haciendo es hacer una canaloplastía más trabeculotomía 180 grados en el sector nasal. Estos pacientes de inicio o pacientes moderados también, estamos teniendo muy, muy buena experiencia con esto. Tenemos ahorita, bueno, varios casos ya casi llegando a 300 con buenos resultados. ¿Has tenido experiencia haciendo, y yo sé que tuviste experiencia haciendo canaloplastía AVE externo, si no me equivoco? Sí. ¿Estás haciendo AVE interno en estos momentos? Hay una discusión con la casa que lo hace, porque la canaloplastia funciona tan bien ab externo que cuando surgen los mix, para hacer un mix había que hacer lo mismo interno. Entonces, que era muy sencillo hacerlo de afuera, lo han hecho más complejo para hacerlo de adentro. Y yo creo que todo lo que podamos hacer desde afuera del ojo, si no lo hagamos adentro del ojo, va a ser mejor para el paciente. Si no los convenzo con eso, busquen mix y endoftalmitis y vean todos los casos que comienza a ver en pacientes de mix, reportados en 2019 y 2020, de endoftalmitis post-mix. ¿Qué quiere decir? Mínimamente invasiva, entre comillas. O sea, están entrando a la cámara anterior y están dejando un dispositivo generalmente. Entonces, me gustan, las dos técnicas andan, pero si puedo hacerla de externo, prefiero hacerla de PNP o la canaloplastia y mandar la visco y mandar la sonda desde afuera. Sí, claro, yo también prefiero canaloplastía en mix, porque en realidad no dejas nada adentro, ¿no? Exacto. Solamente dilatas o también puedes hacer trabeculotomía. Yo también prefiero esa. Y si la haces ab externo, en realidad literalmente no estás ingresando al globo ocular. Fíjense que la EPNP, o hecha con canaloplastia, o como sea, o como visco,
no tiene reportada endoftalmitis en 17 años a nivel mundial. O sea, si yo me quiero asegurar que un paciente que perdió el otro ojo y viene a operarse uno me dice, doctor, ¿qué puedo hacer distinto? Bueno, voy a hacerte una técnica donde no voy a entrar a tu ojo, y su señora y usted y yo sabemos que el miércoles vas a estar viendo, y eso es fundamental para la gente. Cuando uno quiere hacer algo no invasivo, creo que la técnica está en la PLP, y si la aprenden a hacer como lo hacen ustedes, obviamente uno le ofrece al paciente un arma que no la tiene nadie. Claro. Juan, Lucho, ¿quieres preguntar algo? Juan, Para uveitis, ¿cómo funciona el Juan, tratamiento? te está hablando Pablo Larco desde Quito, Ecuador. Felicitarte primero por tu charla y unas inquietudes y comentarios. El SLT me parece que es una alternativa importante que se presenta actualmente para el manejo de determinados glaucomas, principalmente de los de glaucoma de ángulo abierto. Sin embargo, de lo cual nos enfrentamos en el día a día a pacientes, por ejemplo, que tienen catarata y glaucoma y con ángulos muy estrechos, y no es infrecuente observar pacientes en quienes se han hecho iridotomías que en lugar de controlar o mejorar esa situación geométrica del ojo, más bien terminan complicando con adherencias, inclusive con persistencias de presión ocular. Por eso se habla de que la cirugía de la catarata oportuna podría mejorar y optimizar el manejo de estos pacientes. La situación adicional sería en que cuando tenemos algunos procedimientos adicionales como ciclo destructivo de SLT, podemos tener más armamentos para manejar las cosas, pero obviamente nuestro raciocinio tiene que ser dirigido en el sentido de que no todos los problemas entran en un mismo saco, sino que tenemos que manejar las opciones de una manera adecuada. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, por eso empecé con el algoritmo al principio, y no me gustan los algoritmos, pero bien usted tiene que ver dos cosas. Si es un ángulo abierto que sea funcional, es decir, aposicional, es decir, que no esté sinequeado ni pegado. Si ese es un paciente joven, va a dar la iridotomía perfectamente bien, 20 años, hipermétrope, no lo queremos operar, la trabeculectomía está contraindicada, va a ser un glaucoma maligno, la FACO en un chico tan joven no la queremos hacer. Entonces, hay una iridotomía o una iridoplastia, si es un plato, va a andar bien. Pero si el mismo paciente tiene más de 50 y pico de años o cerca de los 50 y tiene un vicio de refracción, fíjense que operamos cataratas de 20, 30 por una nuclear dos cruces, y el hipermétrope sin los lentes ve bultos o ve 20-400. En realidad, todos los pacientes quieren ver mejor. Entonces, está ahí uno sentarse con el paciente y decirle, mira, a ti te voy a hacer una iridotomía, pero en su caso, que es hipermétrope, que es alto, que todavía no se pegó, a ese le vas a hacer una FACO, y la FACO le va a cambiar, porque le va a cambiar la visión, le va a cambiar la agudeza de lejos, le va a cambiar la agudeza de cerca. Estos pacientes nunca vieron bien ni de lejos, ni de media, ni de cerca, y encima le estás abriendo el ángulo en forma definitiva. O sea que, como tú dices, hay que usar el raciocinio y ver bien en qué caso lo voy a hacer. Y lo mismo que lo que dijiste con el SLT. El SLT es para cuando no hay daño funcional, o el daño funcional es ínfimo, es un glaucoma de inicio, y bueno, ahí es donde nos va a dar un resultado muy superior a toda la terapéutica médica conocida. No sé si quedó claro. Sí, muchas gracias. Hay varias manos alzadas. No sé si la doctora Isabel, Isabel quiere hablar, el doctor Luis Izquierdo y Matías Angola. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los felicito y muchas gracias por la charla. Por favor. Quisiera saber qué opinión le merece la alternativa a la SLT que ofrece Iridex, que es el MLT. El la aplicación en el micropulso en el trabéculo a través de un coño lente. Mira, la verdad que nosotros no hemos tenido posibilidad de probarlo acá, la casa Iridex no nos lo ha dado, y lo único que tengo al respecto es los trabajos de Ike Ahmed, que fue uno de los primeros que lo hizo en Canadá a nivel mundial, y el resultado de él es similar o inclusive mejor que el SLT convencional. Pero otra vez, hay muy pocos trabajos todavía, o sea, a largo plazo, a 5 años como el SLT convencional. Sin embargo, los que lo hicieron dicen que es mejor que él, o igual o superior. La verdad que nosotros no tuvimos la oportunidad de probarlo. Muchísimas gracias. A usted. Ya.
Ya, mire, la pregunta es esta. Me llegó hoy justo por WhatsApp un amigo mío, ¿sí? Es un caso real y que llegó ahorita. Es un tío del paciente de 55 años, alto miope, de alrededor de 8 dioptrías, ¿sí? Con una pérdida de campo visual del ojo izquierdo casi total. ¿Sí? El ojo derecho, en la de 24/2, se aprecia también un ectoma casi anular, dejando los 10 grados centrales. Vamos a ponerlo bien, los exámenes que me mandó. ¿Ah? El OCT se ve definitivamente tomada todas las fibras. Acuérdense que es un alto miope y está usando en este momento para hacer las drogas comerciales en el paso directo, Critantec, GAP, ¿sí? E inclusive Locarpin en la noche, y está manteniendo presiones en este caso de 18 y según los campos visuales, última progresión. La pregunta es, él me dijo, oye, ¿qué podemos hacer? Lo primero que le dije es, yo te lo mando a mi hermano. O sea, yo no entro en estas cosas, ¿sí? Pero lo bien que hace. Sí. Entonces, pero la información, ¿qué harían con ese paciente alto miope? Ángulo abierto, porque se notaba, le habían hecho un bisante, tenía un ángulo abierto. ¿Qué harían ustedes con ese paciente? Vamos a poner entre comillas un ojo único. Digamos que el ojo es fáquico el paciente. El paciente y no tiene es fáquico. No tiene catarata de 55 años. Alto miope. Perfecto. Mira, lo primero que haría con ese paciente es no decírselo, pero entender que es un paciente que ya deberías tener que haber operado hace mucho tiempo atrás. Pues estamos con un paciente medicado con 4 drogas, sí, con una pilo target que duplica la que tiene que tener, lo cual me justifica perfectamente de por qué llegó a esa edad con esta progresión. ¿Sí? O sea, lo primero es un paciente que es quirúrgico hace tiempo. No es que se lo vayamos a decir, pero es la realidad. Se debería haber operado antes. Lo primero que sí le diría al paciente es que se quite la pilocarpina, porque si no va a ser un desprendimiento de retina. Justamente en el miope y en el miope alto hay que tratar de no utilizar la pilocarpina. Muy importante hacerle una gonioscopía, porque tienes que ver que no es un glaucoma pigmentario. Esos son miopes, esos tienen siempre vicio de miopía y tienen el glaucoma asociado. La mayor asociación entre glaucoma y miopía que hay que descartar con el uso de Krukenberg y la transiluminación. Y ese es un paciente que con ese daño yo trato de hacerle una EPNP por la alta miopía, para no entrar al ojo si puedo, y por la edad que tiene el paciente. Y con la EPNP logramos la misma presión que con las trabeculectomías, con mucho menos remedicación, y además no es cataratogénica. Entonces, en un paciente que no tiene catarata de esa edad, a que yo no le quiero quitar el cristalino de entrada por su miopía como factor de riesgo, yo le haría una EPNP. Perfecto. A ese tipo de pacientes mi forma de abordarlo es muy parecido, le veo el ángulo, a ver cómo está. Y lo que haría, ya si está con 5 fármacos, porque está con Critantec, el latanoprost más la pilocarpina, yo le haría una FACO más cándalo, ¿no? Cándalo más canaloplastía más trabeculotomía, 180 en el sector nasal. Esa sería mi propuesta. Sí, bueno, la canaloplastia va a andar más o menos como la de PNP, es una de las que más baja la presión de entre los mix. El tema del cristalino hay que hablarlo bien con el paciente, ¿no? Yo por la alta miopía y todo, vería si él entiende que quiere no usar lentes y todo y se le ve la retina periférica, se puede asociar perfectamente la FACO. Y si él no le molesta usar un lente de contacto hueso, me iría a resguardar el glaucoma y dejarlo a segunda opción. Pero bueno, juntas o separadas son Así es. Así es. Hola. Gracias. Hola. Isabel Olivares por aquí. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Ok. Una pregunta, no sé si es posible que me la conteste. Adelante, doctora Isabel, la escuchamos. Ajá. Gracias. No sé si es posible que me la contesten, pero acabo de adquirir el equipo. En mi país, en la región donde estoy, nadie lo tiene. Ahora no sé cuál es el costo del procedimiento, qué debo de cobrar. Quisiera como una idea cuál es el costo, porque no, en verdad no tengo ni idea de qué cobrar. Depende de la moneda. Vamos a empezar con cosas más grandes. ¿Cuál es el equipo que adquiriste? El Iridex. El Iridex. Ajá. Ok, el ciclodestructor con micropulso. Sí, los dos. Ok, ¿y en qué región estás?
En República Dominicana, Santiago. Ok, yo te diría que ahí el que mejor te va a decir, que te va a responder esa pregunta es Ricky Wong, seguramente, de Santo Domingo. Pero básicamente lo que tenés que tener en cuenta es, los procedimientos cambian mucho. Acá lo pueden pagar desde $500, $1.000, una cosa por el estilo. En el caso de Iridex es muy importante que tengas en cuenta que la sonda cuesta cara, cuesta acá en Argentina unos $350, sirve solo 90 minutos, y eso te va a hacer que tengas que juntar pacientes en las sesiones, y además, como si eso fuera poco, esta casa tiene una sonda para micropulso y otra para ciclodestrucción. Sí. Que no puedes alternar los pacientes, sino que te conviene poner 3 o 4 con uno y luego 3 o 4 de ciclodestrucción, por ejemplo, ¿no? Tratar de unirlos y no entremezclarlos. A nosotros el equipo nos anduvo muy bien, pero la verdad es que llegando al año habíamos pagado un segundo equipo en costo de sondas y por eso probamos el Fox de Alemania y luego probamos el Lequantel, y realmente el Lequantel, la sonda te va a servir para 100 o 200 procedimientos, o sea que no tiene costo la sonda. En tu equipo vas a tener que tener en cuenta al momento de facturarlo porque, por ejemplo, en Argentina tratan de cobrar una sonda por procedimiento, además de los honorarios. Ok, perfecto, muchas gracias. Juan, lo mismo me pasó a mí. Usé el Iridex primero y vivía esclavo de la sonda, la verdad. Ahí me cambié. Ahí me cambié a Quantel. Todos nos pasa lo mismo. Escuchar, Hewlett Packard te regala la impresora y luego te mata el resto de la vida con los toners. Cualquiera que tenga una clínica sabe que cambiamos el auto, compramos los toner color. Pero te regalaron una impresora. Bueno, acá el láser es caro para una sonda que es tan cara. Yo creo que Iridex tendría que trabajar, y lo hemos pedido hace mucho tiempo, de que sobre todo en Centroamérica y Latinoamérica se bajase el precio de la sonda. En Estados Unidos se lo cubre el Medicare y por eso es el aparato de los más vendidos, pero en nuestros países es una cosa que hay que considerar. Sí, es imposible prácticamente, ¿no? Y fuera de eso tenemos... un ámbito privado. Sí, y fuera de eso tenemos la oportunidad del Quantel que si tenemos algún paciente, por ejemplo, que no tiene dinero o algo, podemos usarlo, ¿no? ¿Qué libertad tenemos con esto, ¿no? A comparación del otro. Eso hace que los hospitales, donde el Estado paga los insumos, o las municipalidades, se tiren mucho más por un equipo que puedas usar con una sonda que vale menos que la otra y te sirve unos 200 procedimientos o más. Te diría que hay que pisarla para que no funcione. Siempre hay que tener una de repuesto, pero la verdad es que la seguimos usando y es maravillosa la eficacia. Entonces, en un hospital, ni hablar, en un medio del Estado hace la diferencia, y para nosotros también. Obvio, sí, claro que sí. Buenos días. El coronavirus no ha llegado a República Dominicana. ¿Alguna otra pregunta? Sí, los parámetros para uveitis, por favor. Los parámetros para uveitis para la ciclodestrucción. Sí, en tratamientos con glaucoma complejos. ¿Cómo funcionaría el tratamiento, el equipo? Para el ciclo destructor. Sí, con la finalidad de mejorar aún más la presión intraocular. Okay. La uveitis es un caso típico para ciclodestrucción. ¿Por qué? Porque vas a tener lo mismo que pasa en el neovascular, lo mismo que pasa en los cierres oculares orgánicos, se ha pegado todo el ángulo. Fíjate que antes de la ciclodestrucción, las trabeculectomías suelen andar mal, aunque les pongas o 5FU, ¿por qué? Porque el ángulo ya está todo distorsionado. Entonces tú vas a entrar, vas a hacer el primer flap y cuando vas a estar en cámara posterior con pérdida vítrea. Por eso se ponían las válvulas. Hoy ese endotélio que está jorobado, que está lastimado ya por la uveitis, por los aumentos de presión, por la reacción endotelial en el triángulo de Alt. Entonces ahí la ciclodestrucción juega un rol esencial. Nosotros en la uveitis lo usamos como primera entrada. Y los parámetros son exactamente iguales. Siempre son 2 watts y 2 segundos. Eso en los aparatos como los de Quantel ya viene preseteado, si no lo puede presetear uno, y haces un cuadrante o 2 cuadrantes. Si tienes una uveitis diagnosticada a tiempo, sin pérdida de campo visual, donde tenés que bajarle la presión un 50%, es factible hacer un solo cuadrante. Si ya tenés un daño funcional en el campo visual, que es como suelen llegar más avanzadas, entonces la idea es entrar y hacer los 2 cuadrantes. O sea que vas a hacer 7 puntos en temporal inferior y 7 puntos en nasal inferior.
Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Excelente. Excelente. Hola. Hola. Hola, Juan. Hola. Margarita Arbaje, de República Dominicana. Ya te había detectado la voz, Margarita. ¿Cómo estás? Muy Excelente bien. webinar, como siempre. Muchas Bueno, gracias. contestándole a alguien que preguntó, tenemos 488 casos de coronavirus al día de hoy y 10 fallecidos. Estamos en cuarentena y hoy el presidente, que teníamos toque de queda desde hace unos días hasta el 3 de abril, desde las 9 de la noche a 6 de la mañana, hoy el presidente cambió y el toque de queda comienza a partir de las 5 de la mañana. Estamos teniendo un aumento de los casos muy importante y lo único que hay que hacer es quedarse en casa, definitivamente. Así que cuídense y excelente el webinar como siempre, Juan. Muchísimas gracias, Margarita. Excelente, Hola. Juan. ¿Sí? Hola, habla Consuelo. Gracias, Oftalmo Salud, y al doctor Sampaolesi por la charla. Quería hacer unas preguntas súper pequeñas, acorde a la experiencia del doctor Sampaolesi. Doc, en los casos de Jack láser, ¿usted hace previamente argón o simplemente hace el Jack en las iridotomías periféricas? Otra pregunta es, ¿cuál es su experiencia en los iris plató y el uso de la endocicloplastía? ¿Y cuál es el protocolo que usan los micropulsados, tanto en niños como adultos, el uso de atropina o no? ¿Cuál es su experiencia? Gracias. Ok. Espero a ver si me olvido, ya estoy llegando a los 50. La primera sobre la iridotomía periférica, si es un iris claro y tienes una pseudocripta o una cripta verdadera, o sea, un lugar donde el iris esté finado en la periferia, sobre todo con la instalación de pilocarpina previa para llegar bien periférico, te diría que hacemos el Jack solo. En cualquier caso donde el iris sea más esponjoso, más grueso, es de buena práctica hacerle si tienes a mano un Only Green, por ejemplo, nosotros usamos el Vitra, le hacemos unos cuantos disparitos con 200 miliwatts, lo aplanamos y luego vas a hacer una iridotomía muy fácil porque va a ser en seco, no va a sangrar y pierde ese aspecto spongy o esponjoso que suele tener donde se defleca. Si estás haciendo una iridotomía y una iridoplastia, en esos casos ya estás haciendo los dos láseres. Entonces hacemos primero la iridoplastia, dejamos uno de los redondelitos bien chatito y ahí hacemos después con el Jack la iridotomía. Los valores para iridoplastia suelen ser muy fáciles de recordar, es 200, 200 y 200. O sea, pones un spot de 200, utilizas 200 milisegundos y 200 miliwatts. Y con eso es más que suficiente porque lo que queremos es hacer un efecto coagulativo del iris y no realmente una fotodisrupción ni una destrucción. O sea, queremos que aplanar la parte de la meseta. Te lo digo porque muchos pacientes vienen con verdaderos agujeros en el iris y no es necesario llegar a eso. En general, con esa potencia es más que suficiente y si no se puede aumentar un poco. Y sobre los parámetros del micropulso, el parámetro del micropulso es estándar, o sea, tienes que usar un data cycle de 31.5, 31.3, que la potencia de 2 watts, y vas a tener que hacer 360 grados, en general se toman 80 segundos. El aparato trae un timer, en el Equantel es auditivo, y entonces empezás de hora 3 a hora 9, porque no tenemos que pisar esas zonas por la isquemia, y te va a decir 90, y a los 10 segundos te va a decir 80, y a los 10 segundos 70, y la idea es que estés llegando siempre a hora 3, hora 9. Eso es para que sepas que lo estás haciendo a la velocidad correcta y que no lo estás haciendo, que suele ser el error, demasiado rápido. Una vez que terminaste el hemisferio superior, se repite lo mismo en el hemisferio inferior. Pero es un parámetro estándar a nivel mundial. Lo que sí, respecto al iris plató, mi duda era más enfocada al uso del endociclo, porque hace poco el doctor Aykamek publicó una revisión en el fondo del uso de la endociclofotocoagulación para alterar un poco la anatomía de los iris plató. Entonces quería saber si usted tenía experiencia en el uso de la sonda con iris plató. Mira, la verdad que no, y la verdad que tratamos de hacer otra vez hay que diferenciar la edad del paciente acá. Si es un paciente, y los platós suelen ser pacientes jóvenes, no son de 65, 70, son pacientes de 35, 40 años, generalmente mujeres, tanto en el plató como el pseudoplató. Si tienes lugar para hacer una iridoplastia y una iridotomía, nos ahorramos entrar al ojo. Y yo te diría que en el ámbito legal,
La primera pregunta a un abogado suele ser ¿cuál es su tasa de endoftalmitis con láser? Y la respuesta es 0. Entonces, si podemos hacer algo con láser y no entrar al ojo, yo creo que hay que hacerlo ahí. Si esa misma paciente tiene 50 años y es un hipermétrope +2 o +3 y ve 20-200, bueno, hay que hablarlo muy bien, no solo por la posibilidad de que, otra vez, vieron en el OCT, cualquiera que haga FACO y haga un OCT, una OVM antes y después va a ver cómo se abre el ángulo efectivamente, y eso dura toda la vida. Sacamos un cristalino que en la literatura está descrito, se midió siempre más grueso por un lente intraocular fino, y si quieres subir un poquito la vara, ese paciente, como que si le haces láser te va a regalar un dulce. Y le haces una FACO refractiva te va a traer un cajón de champán, porque la gente quiere ver mejor, es decir, el paciente realmente hemos mejorado la calidad de vida. Y si ese paciente no tiene glaucoma y es solamente un cierre angular y no está sinaqueado, hoy se está estudiando muy bien la posibilidad de estos pacientes de utilizar lentes de tipo full range, de rango extendido, multifocales, y te diría que el resultado en estos hipermétropes de más de 50 años es realmente fuera de serie. Muchas gracias. Hola. Juan, me quedó una duda y veo que están preguntando también en el chat. En el caso de hacer una FACO micropulso en el mismo momento, esto ya nos obligaría a pasar de una FACO con intracameral a una FACO con anestesia, bloquearlo, ¿no? Eso imagino Sí. que de antemano. Lo segundo es, si yo hago una FACO micropulso, hago en el acto quirúrgico primero el micropulso y después la FACO, imagino. Secuencialmente, me refiero. Está descrito de las dos formas hacerlo, pero te diría que nosotros en general hacemos el micropulso primero, sobre todo para tener el ojo con más tensión, claro, para poder intentar bien, porque si hiciste una esclero corneal no hay problema, se suele cerrar, pero una corneal a veces puede perder un poco de líquido. Pero nosotros no solemos hacerlo antes, pero está descrito de las dos formas. No, claro, yo comparto que tendría que ser antes el micropulso y después la FACO tranquilo, ¿no? Con el ojo ya, para no hacer la micropulso con el ojo abierto. Exacto. Ok, sí, habían preguntado eso, así que me animé a hacer la consulta. Gracias. A ti. Sí, cuando es combinada, yo termino la FACO, más bien yo lo hago al revés. ¿Ves? Ahí tenemos diferentes experiencias. Le coloco una sutura a la incisión corneal y le hago el micropulso después, terminando la FACO. Y no pierdo... Hola, Juan. Hola, Juan, te habla Mario. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Gozando de tu charla fabulosa y solamente anotar una pequeña cosa que estoy totalmente de acuerdo contigo. Realizar una cirugía de catarata en un paciente, ya sea con riesgo de cierre angular, con cierre angular ya demostrado, con un campo visual alterado, con signología, con todo lo demás, yo lo denomino hacer una cirugía glaucopreventiva. Y si nadie se escandaliza de hacer una FACO refractiva, ¿por qué se van a escandalizar de solucionar el problema del cierre angular o del posible cierre angular y encima darle una buena visión? Así que vamos para adelante y felicitaciones por tu charla. Gracias. Eso que dices, Mario, nosotros hay otra conferencia, si sigue la peste la podemos hacer la semana que viene o la otra, que es alta hipermetropía, cierre angular, glaucoma versus refractiva. Es decir, es un punto de glaucomatólogo, digo, no hagas refractiva, el refractólogo que no mira el cierre angular, y en realidad es un nicho no explotado, donde no solo los pacientes quedan desde el punto de vista del glaucoma fantástico, porque no han tenido otro glaucoma, todavía tienen su cierre angular, sino que estamos estudiando con los aberrómetros de alto orden ahora, cuánto hay una curva que te muestra qué pierde el paciente en la claridad de campo, porque los multifocales pueden sacar un poco. Y entonces estamos viendo la posibilidad de en esos pacientes que en realidad aún no tienen su glaucoma, ni tienen daño, ni tienen pseudofoliación, de instaurar estas lentes trifocales, y te diría que los primeros pacientes que hemos hecho realmente uno les cambia la vida. Así que hay que tener siempre en mente esa opción, y yo creo que es un campo que se va a expandir bastante. Excelente. Hola, Juan. Te habla Lael Newell de Colombia. ¿Sí me oyen? Sí, te veo. Te escuchamos.
Bueno, excelente charla, Juan Sampaolesi, Mario, un saludo, Luis Izquierdo, todos. Bueno, yo simplemente quisiera compartir un poco mi experiencia. Yo tengo el láser de subciclo y no alcancé a ver todo el webinar tuyo, pero una de las cosas que aprendí fue precisamente para evitar el tocar estos meridianos horarios de 3 y 9, marcar con el paciente sentado, ya sea en lámpara de hendidura o con un marcador pendular, porque todos sabemos que el paciente cuando lo acostamos hace algo de ciclotorsión. Entonces, yo lo marco previamente porque en el caso tal de que lleguen a hacer ciclotorsión, vamos a darle a ese paquete vascular y he visto en muchos pacientes midriasis, que es reversible y además es muy sintomático para el paciente. Y la otra recomendación que yo tengo en estos pacientes, en estos ojos en los que hago subciclo, algunas veces es un poco incómodo cuando estamos llegando hacia los meridianos de 3 y 9, mantener la sonda totalmente perpendicular. Entonces, lo último que estoy haciendo precisamente es hacerlo por cuadrantes y no por hemisferios, utilizando pues el mismo conteo, la mitad del tiempo de a 40, 40, 40 cada cuadrante hasta completar la totalidad del tratamiento. Y eso me parece un poco más cómodo para la maniobra de llevar la sonda hacia los extremos. Y una pregunta para ti, Juan, o no, más bien una pregunta. Yo en el caso de la FACO subciclo, que veo que lo han comentado bastante, yo tuve, al principio hice FACO subciclo, primero hacía la FACO, luego el subciclo, y tuve inflamación con membrana ciclítica. Luego dije, vamos a hacer primero subciclo y luego FACO, y también tuve inflamación, pero así como tuve inflamación con membrana ciclítica en algunos de los pacientes haciendo el procedimiento combinado, en otros no los tuve. Entonces, últimamente lo que he decidido es esperar por lo menos 4 semanas para hacer uno u otro procedimiento. No sé si de pronto fue mi técnica quirúrgica iniciando, en donde dirigía la sonda de pronto un poco anterior y de pronto eso generaba las membranas ciclíticas. Pero me di cuenta en este webinar que ustedes han hecho FACO combinada con subciclo y no han tenido ningún tema de una inflamación marcada. Mira, me parece fundamental, Lailo, de poner el paciente en la lámpara, porque la ciclo la tenemos, lo sabemos de los lentes, o sea, intraoculares, marcar las horas 3 y 9, ver 2, la evaluación prequirúrgica de la lámpara, ver que realmente no haya zonas de escleromalacia, eso es muy importante, sobre todo en los múltiples operados, y yo diría para los que comienzan marcarse con el compás de estrabismo 1 milímetro, 3 milímetros, que eso lo pueden hacer en quirófano, pero lo que dijo Lyle, hora 3 y hora 9, y la escleromalacia son dos cosas que nos pueden dar una sorpresa y la pueden ver, marcar con un marcador en el prequirúrgico. Lo que dijiste, Lyle, de la técnica tal cual, yo creo que por cuadrantes es aún más fácil todavía. Excelente. Juan, ya te tenemos casi 2 horas molestándote. Una pregunta. Secuestrado. Secuestrado totalmente. Secuestrado totalmente. No sé si es algo bueno para Juan en estos momentos o no. Solo tengo una pregunta. Sí. Le saluda Marlon Porras de Guatemala. Excelente charla, doctor. Llegué un poquito tarde a la charla, desafortunadamente. Yo no hago glaucoma, hago retina. Y tengo el 810 de Quantel. Y más que todo lo uso por mis casos, el termociclo. Pero quisiera, usted me puede decir en resumen, ¿en qué casos usa más el subciclo? En casos de... ¿Cuándo sí usar el subciclo y cuándo no está indicado usar el subciclo? Mira, el subciclo nosotros tomamos como un mix, o sea, para glaucomas de inicio, sin daño funcional o mínimo daño funcional, eso en correlación al nervio óptico, una excavación de 0,6, 0,7 tope, no pasamos de ahí. Casi las indicaciones de un SLT o un mix,
pero en un paciente quirúrgico, por ejemplo, que le vas a operar la FACO, un glaucoma congénito que viene a un control y tiene la presión desregulada, una embarazada que tiene muy buen campo visual, por ejemplo, y no le puedo hacer un SLT, bueno, de repente le puedo hacer un subciclo y me va a durar el tiempo que necesito. O sea, que tiene las indicaciones muy parecidas a los MICS. Por el otro lado, el termociclo, como dijiste, que es la ciclodestrucción, van a ser casos en general más avanzados, aunque los niños los usamos de entrada, porque es muy buena la experiencia, pero los adultos diría todos los casos multioperados, donde no tienes una buena conjuntiva, no olvidarse los ojos pequeños, porque son ojos muy traicioneros para la cirugía incisional, donde nos llevamos sorpresas realmente desagradables, y cualquiera que tenga conocimiento trata de no hacer una trabeculectomía en esos ojos, y todo lo que sean cierres angulares, o sea, un glaucoma crónico por cierre angular, una uveitis, un glaucoma neovascular que sea sinequiado, un glaucoma uveítico, cualquiera de esos donde toda la vía de drenaje convencional esté distorsionada, es donde una trabeculectomía, una PNP, vamos a entrar a una cirugía que está mal indicada en realidad por la distorsión del ángulo. Entonces, en esos donde está tan distorsionado, la pregunta es, ¿voy a mejorar realmente la salida por esta vía o tengo otra forma mejor de hacerlo? El cambio de paradigma es ese, es ir a cerrar un poco la producción de humor acuoso y hacer la termociclo. Y creemos que ahí es donde tenemos la mejor experiencia. O sea, el subciclo todavía se hace en pacientes con relativamente buena visión. El subciclo sí, porque no tenés ningún inconveniente, la complicación es mucho más baja que la de una ciclodestrucción o termociclo. Entonces es como si fuera un SLT en un paciente quirúrgico y lo vas a hacer perfectamente bien. Es muy difícil que se complique una subciclo, te diría. Ok, muchas gracias. A ti por preguntar. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Habla Jesús Jiménez Román, de México. Estimado hijo de Dios, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Oye, pues felicidades por la plática. Nada más comentar que yo creo que es una alternativa muy interesante, incluso en pacientes con daño leve o moderado, lo que tú decías de los MICS, lo podría yo considerar también. Nosotros en el hospital llevamos con ciclo G6 un par de años, lo iniciamos con pacientes de difícil control, pacientes que ya tenían muchas cirugías, y hace un año aproximadamente empezamos a hacer con pacientes con daño leve y moderado. Yo creo que es una alternativa fantástica en muchos pacientes en los cuales por alguna razón no podemos hacer una cirugía filtrante o incluso estamos pensando en quitar medicamentos por cuestiones sistémicas, incluso también pacientes con intolerancia medicamentosa. Resulta muy fácil, muy cómodo, y el manejo posoperatorio también en beneficio. En esta época de contingencia parecería